Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy importante de Debate 22. Porque como ustedes saben, están ocurriendo cosas importantísimas, fundamentales, con los escritores en el mundo. Pero ¿qué pasa con los escritores en México? Tenemos que hablar ya como emergencia noticiosa de esto y es para mí un privilegio saludar a nuestros invitados. El gran Juan Antonio de la Riva, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, aunque el tema es serio. Exacto. Pero contento de estar en tu programa, Álvaro. Un placer, un honor y saludo con mucho respeto a otro grande de esto, el maestro Rodrigo Ordóñez. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Vamos a establecer la situación. Juan Antonio, recuérdale al público de Canal 22 quién eres, qué has escrito, a quién representas. Sí, bueno, soy fundamentalmente escritor y director de cine. Tengo ya más de 30 años en esta profesión y conozco algo de esta problemática. Actualmente pues, soy miembro de la Sociedad General de Escritores de México, de la sección de autores del STPC y también represento a los directores de cine en la Sociedad Mexicana de Directores de Obras Audiovisuales. ¿Tus películas? Pueblo de Madera, Vidas Errantes, Elisa antes del fin del mundo y lo más reciente, Ladronas de Almas, entre 18 más. Gracias. Rodrigo, lo mismo, explícale al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, ¿qué has escrito? Bueno, yo soy fundamentalmente guionista, también soy director de cine ocasionalmente, pero sobre todo coordino cuartos de escritores en México, para proyectos de televisión principalmente. Y ahora además soy parte del comité directivo y de los fundadores de Tinta, que es la Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos de México, una sociedad nueva también que quiere ser representativa en el gremio de los escritores. ¿Tus guiones, tus obras? Pues he escrito muchísimas cosas. Recientemente he escrito series como Tijuana de Netflix, Danny Who de Amazon, Toda la Sangre de Stars Play. Entonces me dedico básicamente a la televisión y también escribo cines. Soy uno de los guionistas de Esto no es Berlín, también una película mexicana que se estrenó hace unos años. Todo esto para que a ustedes en casa les quede claro que los señores saben de lo que están hablando. Que esto no es un ejercicio de sensacionalismo, de entretenimiento, no. Vamos a donde tenemos que ir. Rodrigo, ¿qué está pasando en Hollywood con los escritores que tiene tan nerviosas a las multitudes en las redes sociales? Pues que es la primera vez en 15 años, la última vez fue en 2008, que se fue a paro el sindicato de escritores en Estados Unidos, porque se venció el contrato colectivo. Era un contrato que se iba a renegociar hace 3 años, pero que la pandemia evitó la renegociación, entonces se extendieron los tiempos del contrato anterior. Y el modelo de distribución de contenidos en los últimos 15 años pues, ha cambiado tan radicalmente que se hizo un intento de renegociación de ese contrato colectivo y no se llegaron a acuerdos. Bueno, Antonio, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este paro de escritores en Estados Unidos? Mira, considerando la gran relevancia de los guiones, de los escritores, pues me parece terrible para la industria audiovisual, terrible porque han puesto el lucro por encima del derecho natural de los escritores a un pago justo. Pero sin escritores no hay obras audiovisuales. Entonces, el guión es la semilla de donde va a crecer toda la obra audiovisual. Ahí está contenido todos sus alcances en los términos más amplios. Pero a ver, Rodrigo, ¿se ponen en huelga los escritores, entonces se dejan de hacer las películas o los productores como que ya las siguen haciendo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, esa parálisis, digamos que va a tener un tiempo dilatado, porque los guiones que están terminados pueden ser filmados, entonces no hay una parálisis automática, ¿no? Que ese es el problema. Pero todos los cuartos de escritores cerraron, no se pueden entregar nuevas versiones de guiones cinematográficos, entonces mucho del material se va a estar grabando, pero sin escritores en el set, porque además los escritores suelen ir al set y suelen producir en televisión muchos de los programas y suelen estar presentes. Entonces en algunos casos algunas cosas ya pararon, por ejemplo los formatos diarios pararon inmediatamente, que muchos de ellos llevan guionistas. Los formatos noticiosos semanales, los late shows, todo eso ya está detenido desde el martes y progresivamente va a ir deteniéndose el resto de la industria. Pero a ver, Juan Antonio, para que nos quede claro, si yo fuera el productor de un programa en vivo de Estados Unidos, mi escritor está en huelga, pues yo llamo a mi sobrina que me escriba algo, ¿no?
Bueno, primero es un trabajo profesional, absolutamente profesional, que no cualquier hijo de vecino puede desarrollar, por supuesto, pero además en Estados Unidos están agremiados en una unión de escritores, que es lo que les da la fuerza para llevar este movimiento hasta sus últimas consecuencias, que es la huelga o el paro. Si alguien violara eso y contratara por debajo del agua a un inmigrante, No, porque también están violando sus propias leyes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ¿cómo te diré? Poniéndolo en práctica en esos términos que lo preguntas, bueno, intenta ver cómo escribe la hija de tu vecino un guión para un programa de cualquier especie, para una película de cualquier género, ¿no? la última vez que ocurrió esto, grandes éxitos internacionales como la serie Lost sufrieron tanto las consecuencias del paro que ya jamás se pudieron reponer. La historia se vino abajo, aquello fue una desgracia, bueno, pero Rodrigo, ¿no se te hace un tanto peculiar que haya este escándalo alrededor de algo que ocurre en Hollywood cuando nosotros vivimos en México? Pues lo que pasa es que lo que ha sucedido y ha cambiado mucho en la industria es que ya son estas mismas transnacionales las que deciden el contenido en todo el mundo. Y eso es un cambio radical, ¿no? Antes en México, por ejemplo, la ficción caía en manos básicamente pues, de las dos grandes cadenas televisivas privadas, ¿no? Y ahora no, ahora son estas transnacionales las que producen localmente en cada sitio. Por eso esa repercusión, porque ese mismo modelo de distribución que se ha visto alterado, pues también ha afectado a México, ¿no? Y desde luego los escritores, una de las cosas que preguntabas de si pueden venir a contratar a escritores o a inmigrantes y demás, más allá de la profesionalización de la que habla Juan Antonio, no se puede porque, bueno, primero no queremos ser esquiroles, segundo, desde las distintas agrupaciones hemos hecho un exhorto a que no se haga y además te vetan en el futuro si llegas a querer pertenecer a esas uniones. Y en la globalización de contenidos que estamos viviendo, esto es una posibilidad real para los escritores latinoamericanos, ser parte de estos grandes proyectos internacionales que caen muchos bajo la jurisdicción de este sindicato. Vámonos a corte porque regresando se va a poner esto muy candente, créame. Es algo que jamás se había discutido en televisión abierta nacional. Quédense con nosotros, un programa especial de Debate 22 sobre la huelga de escritores. Continuamos. Continuamos en esta emergencia noticiosa hablando de la huelga de escritores porque usted va a acabar sufriendo las consecuencias. Pero Rodrigo, esto es México, allá es Hollywood, cualquiera te podría decir, es una gran oportunidad para nosotros, porque si los gringos no van a estar creando, nosotros con nuestras series, con nuestras películas, podríamos llegar a una nueva edad de oro. Sí, pero es un poco el tema que te decía, de que no queremos prestarnos a eso. De hecho, hicimos un exhorto público, por ejemplo, desde Tinta, para que los escritores no rompan la huelga en Estados Unidos, porque las demandas que se están peleando allá son nuestras propias demandas, o aspiramos a que sean nuestras propias demandas, porque el gran tema, y Juan Antonio no me dejará mentir, es que en realidad nosotros en el tema de nuestras reivindicaciones laborales llevamos un retraso tal vez de 50 años respecto a lo que ya tienen los escritores estadounidenses, ¿no? Entonces estamos peleando cosas aquí que ellos ya tenían peleadas hace 50 años. Para empezar, todos somos independientes, todos somos freelance, y como tales no tenemos opciones de fondos para el retiro, no tenemos seguridad social, que es un tema que se habla mucho en el gremio artístico, y una serie de cosas que ellos son conquistas que ellos tienen hace 50 años probablemente, ¿no? Por la presencia de un sindicato fuerte que ha sido capaz de parar su industria en varias ocasiones por periodos mayores a 3 meses. La huelga de hace 15 años duró 3 meses y medio. Juan Antonio, ¿por qué los escritores mexicanos no hacen un paro que sacuda la industria? ¿A poco cobran muy bien? No. Hay un mercado libre que justamente imponen las compañías que ahora de las plataformas, y hay un mercado libre para la contratación del personal, pero los trabajadores de esta industria no están agremiados en un sindicato fuerte que los represente. No hay un contrato colectivo de trabajo como lo hay en Estados Unidos. En México lo hubo
cuando la industria mexicana cinematográfica era muy fuerte. Hubo un sindicato que representaba directores, escritores, actores, técnicos, y él ponía las condiciones laborales para el desarrollo natural de la industria cinematográfica en términos de salarios. Al no haberlo, es un territorio libre para las empresas que pueden contratar a uno o a otro director, a uno u otro guionista y eventualmente hasta al hijo del vecino. No estoy diciendo que sea algo, pero vamos, si alguien no acepta las condiciones que la empresa pone, pues puede cambiar a otro. Y en estos contratos, no sé, ahí no tengo la información porque también es confidencial, las empresas, la de las plataformas, ponen las condiciones que quieren para los autores. ¿Un escritor mexicano vale menos que un escritor estadounidense, Rodrigo? No, si algo tiene México es muchísimo talento, ¿no? En todas las áreas de las artes somos un país que siempre se ha destacado para eso, entonces definitivamente no vale menos. Pues estamos hablando no solo de temas económicos, sino de procesos de trabajo, que es muy importante, de condiciones laborales y de visibilización del gremio y del trabajo del gremio. O sea, en México los escritores mexicanos no generamos conversación. Cuando aparecen los proyectos, las películas, las series de televisión y demás, normalmente se habla un poco de su premisa, se habla un poco de los actores y si acaso se llega a hablar un poco de los directores, pero rara vez, incluso en los festivales de cine sucede, ¿no? Que no invitan a los guionistas, por ejemplo, a la presentación de la película. A mí no me invitan a las conferencias de prensa, por ejemplo. Puedo ser el creador de la serie y no me invita a la conferencia de prensa, a la productora. Y le hacen preguntas sobre la trama a los actores. He estado así incluso fuera de México, he estado sentado en una conferencia de prensa donde el actor dijo, ahí está el escritor sentado en primera fila, pregúntenle eso a él, ¿no? En proyectos así, porque le hacían preguntas sobre por qué el personaje es así o asá, ¿no? Y se lo estaban haciendo al actor. A ver, señores, Juan Antonio, ¿cuánto cobra un guionista por escribir una película en Estados Unidos? No lo sé, no tengo el dato. No, No tengo el dato, pero mira, ¿De dónde a dónde? Se debe calcular sobre un porcentaje. Se ha hablado mucho de que el porcentaje digno para un escritor, es probable que en Estados Unidos ocurra de esa manera, el 5% del valor de la película, del costo de la producción, el 5 o hasta el 10%, porque es el valor indispensable que va a dar lugar a la obra cinematográfica. Entonces, ese sería lo deseable, un 5% o hasta un 10%, hablando ya de proyectos muy particulares que evidentemente van a tener un gran impacto, ¿no? ¿Y un escritor mexicano cuánto cobra? Pues rara vez llega al 2%. Rara vez. ¿No? Rara vez llega al 2%. Sí, lo hemos platicado mucho en términos, como dice Juan Antonio, de los porcentajes, ¿no? Como algo deseable. En España se ha tratado de fijar el 2.5, 3% históricamente, ¿no? Pero aquí en México rara vez se llega al 2%, en el caso de las películas. Sí. Entonces, es un territorio libre determinado por los productores. En el caso del cine en México, además, por ejemplo, que la mayoría de las películas van hacia los recursos públicos, bueno, viene el gran vicio de que se requiere un guión para poder presentar ante las instancias que lo fomentan, y entonces ese guión ni siquiera es pagado en primera instancia, sino que entra en una situación de riesgo. Si el proyecto lo llegan a aprobar, el guionista podrá cobrar, pero entran ¿cuántos? 120, 200 guiones al año de guionistas que estuvieron trabajando y que no cobraron un centavo, de los cuales van a cobrar pues tal vez el 10% de todos esos proyectos, pero también dependen de lo que imponga el productor, que puede desviar ese dinero para pegárselo hasta el final. O sea, el productor impone su propio mecanismo de pago, sus propias reglas, al no haber nada que regule justamente esa relación laboral. Yo aquí diría que debería recurrirse al modelo sindical, a los sindicatos, justamente para poder condicionarlo, porque las leyes sí protegen todo, contemplan toda esa posibilidad para que ello no ocurra. A lo mejor voy a decir una estupidez porque estoy mal informado, pero ¿por qué los escritores mexicanos que estamos en esta disparidad frente a los de otros países no protestamos? ¿Por qué estamos tan contentos ahí? Bueno, no están contentos. De hecho, ha habido mucha comunicación estos días en los chats y en todo este tipo de sistemas de comunicación, pero ha sido una cuestión como de organizar al gremio, ¿no? En un panorama muy cambiante. Obviamente hay mucho miedo de levantar la voz,
No lo puedes hacer individualmente. Hay violaciones de contratos, hay un montón de cosas que tú no puedes ir a pelear individualmente bajo el riesgo de quedar en una lista negra y que se tiene que pelear pues, con un gremio de por medio, ¿no? Tú, por ejemplo, una de las grandes diferencias, y lo platicaba con una escritora mexicana que trabaja en Estados Unidos, ¿no? Amiga mía, y que ha colaborado en mis cuartos de escritores, tú no puedes estrenar una película en Estados Unidos o una serie de televisión sin que el sindicato apruebe los créditos. No lo puedes hacer. Es el sindicato quien aprueba los créditos. Aquí los aprueba el cliente final o la productora y hace lo que se le dé la gana. Y si viola lo que está en tu contrato, pues es tú contra el mundo, ¿no? Es David contra Goliat, ir a pelear, por ejemplo, esa violación como contractual. Además de que nadie quiere ser percibido como problemático. Y pues, es como quien le pone el cascabel al gato, ¿no? Quien levanta la voz. Entonces, para eso se han formado estas nuevas agrupaciones. Bueno, la SOGEM obviamente es la más veterana de todas, pero funciona, bueno, como una escuela de escritores, como una sociedad de gestión. Tinta se fundó, por ejemplo, más para pensar en el asunto de las condiciones laborales, realmente no tiene ninguna intención de tocarse con lo que ha hecho históricamente la SOGEM, pero sí de buscar las maneras de que podamos convertirnos en un sindicato, como dice Juan Antonio. Sí, por ejemplo, la SOGEM y la sociedad de directores tienen una función muy específica, que es el cobro de las regalías que generan los escritores y los directores, pero en sus funciones no está la protección laboral. Y yo sí creo que ahí que el futuro debería ser, no sé exactamente cómo, pero crear o recurrir a los sindicatos existentes que todavía permanecen, los que tenían los contratos colectivos de cine, o fundar un sindicato nuevo, porque creo que ahí es donde la protección legal sí va a aparecer, que está contemplada en la ley, en la Constitución de este país, de todo el derecho laboral, que puede detener toda esta libre contratación bajo las condiciones leoninas que cada empresa o productor imponga. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que denunciar. Vámonos a corte porque viene lo más escabroso, de veras. Un programa especial de Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22, donde estamos hablando de la huelga de escritores. Y yo no sé si decirlo, desgraciadamente, de la huelga de los otros escritores, de la de los de Hollywood. Pero, Juan Antonio, ¿por qué nos importa tanto allá y nos importa tan poquito acá? Eso me duele. No debería de dolernos porque es un ejemplo para continuar en una lucha similar. Los gremios creativos están unidos en todo el mundo, no son una competencia como lo podrían ser las empresas productoras de uno, o sea, son compañeros. Los escritores de Estados Unidos son compañeros de los escritores mexicanos. Entonces creo que en ese sentido son un gran ejemplo para seguir, preocuparnos por lo mismo, para crear las condiciones que protejan la creatividad de los escritores cinematográficos y de obras audiovisuales en México. Yo creo que ahí es donde está la cercanía que puede tener esto que está ocurriendo en Estados Unidos con nosotros, que es para poner los reflectores en algo que nos atañe y nos afecta gravemente. Rodrigo, tú que tienes tantos contactos con la gente de la industria hoy, con los creadores de las series que tanto estamos consumiendo y amando, más allá de lo que decías hace rato de gastos médicos, vejez, etcétera, ¿qué otro contraste hay entre lo que ustedes como autores mexicanos viven y lo que gozan de repente los autores de Estados Unidos, que a pesar de gozar de eso, se quejan y hacen paros? Bueno, muchos de los problemas que ellos están discutiendo son problemas que vamos a vivir nosotros de cerca, ¿no? Por ejemplo, se está discutiendo el uso de las inteligencias artificiales en el proceso de escritura, ¿no? Ese es uno de los temas que se puso sobre la mesa en estas negociaciones. Se están discutiendo cosas como el número mínimo de escritores que debe haber en un cuarto en determinados proyectos, según el proyecto, las mínimas semanas que deben de estar. Pero un fenómeno además interesante que ha sucedido allá, la televisión allá es un medio de escritores. Los jefes allá, los showrunners, son los jefes de escritores de los proyectos, son los productores de los proyectos. ¿Aquí no? No, aquí no. No, ¿Quién? No, aquí no. Es el showrunner aquí. Uy, no lo puedo decir como lo quisiera yo decir, pero aquí la figura del showrunner no está nunca donde debe de estar, ni hace el trabajo que tiene que hacer. Salvo en casos muy contados, tenemos muy poquitos showrunners auténticos en México.
pero es una palabra que está muy de moda y que todo el mundo se la arrebata, pero para hacerlo tienes que hacerlo. Y además hay una razón por la que el trabajo está organizado de esa manera históricamente en las producciones televisivas. Pero bueno, ese es un tema del que podríamos hablar media hora, ¿no? Pero lo importante es que allá también les está sucediendo que ahora que hay superproducciones en televisión y están tanto tiempo grabándose, los escritores que antes estaban en los procesos de principio a fin ahora son cortados antes y se está perdiendo pasos en su profesionalización, que es algo que nosotros necesitamos que hagamos acá, que los escritores participen en ese proceso de principio a fin, no nada más en el proceso de escritura. Allá los escritores permanecen durante la grabación y durante la postproducción de los proyectos, los cuales les da el expertise que les permite convertirse en showrunners, que de alguna manera es una progresión y una escala natural, ¿no? Y te decía que eso tiene que ver también con temas de créditos. Acá hay un robo impune de créditos alucinante y que se traduce en un maltrato hacia los escritores. Y hay casos muy alarmantes de los que es muy difícil hablar como abiertamente. Entonces, hay usos y costumbres que hay que corregir, porque además mucho viene también del paso de una lógica de volumen a una lógica de televisión premium, que es lo que está pasando allá, pero que aquí ha pasado más alarmantemente. Juan Antonio, ¿por qué en México ya no reconocemos la figura del escritor cuando vemos la televisión, cuando vamos al cine? Porque yo recuerdo una época increíble donde el primer crédito era Yolanda Vargas Dulce, la escritora, sí, o Fernanda Villela, o Marisa Garrido, Caridad Bravo Adams, y hoy no sabemos quién escribe las cosas porque además aparecen 19 nombres y uno como periodista no los puede escribir porque si los escribes ya no hay texto, se lo llevaron los nombres. Sí, bueno, cuando los sindicatos dejaron de tener su objetivo fundamental de la protección de sus agremiados, escritores, directores y técnicos, se perdió el respeto a toda esa figura. En televisión ha obrado de una manera similar, pero la ley contemplaba que, por ejemplo, los escritores que no estuviesen agremiados al sindicato no podrían vender guiones para cine y los directores también. Luego vino una modificación a la ley en los 90, donde viene ya la libre contratación, y es ahí donde se perdió justamente ese respaldo a la labor, al trabajo de quienes hacen la obra cinematográfica o audiovisual ahora. Y justamente se vuelve lo que decía yo, un territorio libre. En estos contratos tengo el rumor también, no lo sé a ciencia cierta, de que inclusive los escritores y los directores que están participando en estas producciones de las compañías transnacionales ceden hasta sus derechos de autor, que son irrenunciables, pero hay cláusulas que los obligan a firmar la empresa. ¿La firmas o no la firmas? Porque si no, se le dan tu contrato a otro. Además, tienes que pagar la renta. Exacto. Aquí estamos con ese problema y ya no hay un gremio, un sindicato que los pueda defender. Yo ahí creo que ese es lo que nos debería de preocupar, pero también alertar para empezarlo a construir. Hay mucho que denunciar, nos falta hablar de corrupción, nos falta hablar... Es que esto da para mucho, pero sí era fundamental que iniciáramos cuando menos la discusión hoy, porque no se vale que estemos preocupados por los de allá y no por los de acá. Nos tenemos que ir. Yo quisiera, Rodrigo, que mirando a la cámara le mandaras un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos. Venga. Bueno, pues justamente para pelear por estos derechos lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Hay que acercarse a las sociedades que están tratando de poner estos temas en el debate público y hay que trabajar dentro de las comisiones, o sea, hay que ser generoso porque estamos peleando pues una lucha colectiva, pero la gente te dice, es que hay que demandar esto, hay que demandar aquello, no como si fuera a bajar del cielo eso, pues no, hay que unirse a las agrupaciones y trabajar dentro de ellas, es un trabajo que uno aporta voluntaria y gratuitamente, ¿no? Entonces yo los invitaría a acercarse a la SOGEM, a Tinta, a los lugares que aspiran a poner pues estos temas en el primer plano, ¿no? Y a que los que no pertenezcan a estas sociedades se unan a ellas. Muy bien dicho. Un placer, un honor. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Juan Antonio, ¿con qué nos despedimos? Venga. Bien, creo que el debate es necesario para ponerlo con el público, pero yo sí creo que es el momento de llamar la atención. Hay una cosa, los sindicatos están muy desvirtuados históricamente en este país, entonces creo que es el momento de revertir esa imagen sindical para crear nuevas condiciones laborales
pero creo que la figura sindical es indispensable para el futuro del gremio audiovisual, en el que están los escritores, los directores y todos quienes elaboran las obras audiovisuales y cinematográficas. Yo sí haría un llamado al gremio para que se unificaran a través de ese mecanismo que nos puede permitir tener un frente común frente al embate de las compañías productoras transnacionales y mexicanas. Exacto, la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Bueno, Antonio, un placer, un honor. Acérquese, por favor, a nuestros invitados, a lo que ellos representan y sensibilícese, por favor, sobre la importancia de la figura del escritor en las cosas que van más allá de los libros, en las cosas que usted ve en el cine, en las cosas que usted ve en las plataformas, que ve en televisión. Hasta la próxima. Muchas gracias.